El pelotón de fusilamiento estaba listo. A 10 pasos, 3 hombres esperaban con los ojos vendados apoyados contra postes de madera en la gélida mañana de diciembre. Fyodor Dostoyevsky era el siguiente. Le quedaban 20 minutos de vida. Corría el año 1849. Dostoyevsky tenía 28 años, condenado por leer literatura prohibida y discutir ideas socialistas en la Rusia zarista. La sentencia: muerte por fusilamiento. Mientras observaba en la plaza Semyonovsky a sus compañeros de prisión encarar la ejecución, ocurrió algo que cambiaría la literatura para siempre. En el último momento, un mensajero entró al galope en la plaza blandiendo un sobre blanco. El zar les había conmutado la sentencia. La ejecución fue un engaño, diseñado para quebrantarlos psicológicamente antes de enviarlos a campos de trabajo siberianos. Un prisionero perdió la razón en el acto. Dostoyevsky se marchó transformado, tras haber contemplado el vacío y haber regresado con un conocimiento que alimentaría las novelas más penetrantes psicológicamente jamás escritas. Esta experiencia cercana a la muerte fue solo el comienzo. Durante los siguientes 40 años, Dostoyevsky caería repetidamente en la oscuridad. Ataques epilépticos que parecían tocar la eternidad, una adicción al juego que lo dejó en la indigencia, la muerte de su primera esposa y su hijo pequeño, una pobreza aplastante que lo obligó a escribir novelas en sesiones maratonianas para escapar de la cárcel por deudas. Cada descenso lo llevó a comprender más profundamente la condición humana. Lo que emergió de ese sufrimiento no tenía precedentes. Dostoyevsky no se limitó a escribir sobre psicología humana. La diseccionó, expuso sus contradicciones y expuso la lucha entre la razón y la pasión, el bien y el mal, la fe y la duda que se libra en el interior de cada persona. Sus personajes piensan y sienten con una intensidad que los hace más reales que la mayoría de las personas reales. Debaten filosofía mientras planean asesinatos. Sufren con tal autenticidad que los lectores reconocen sus propios pensamientos ocultos en la página. Pero el genio de Dostoyevsky tuvo un precio terrible. Para escribir con tanta profundidad psicológica, tuvo que experimentarla él mismo. Tuvo que comprender la mente del asesino explorando su propia capacidad de violencia. Tuvo que conocer la compulsión del adicto rindiéndose a su propia obsesión por el juego. Tuvo que sentir la desesperación de sus personajes viviendo la desesperación él mismo. Esta es la historia de cómo la oscuridad creó el genio, cómo el sufrimiento se convirtió en arte, y cómo el descenso de un hombre a las profundidades de la naturaleza humana produjo obras que continúan perturbándonos e iluminándonos más de un siglo después de su muerte. El metro. La infancia de Dostoyevsky sembró las semillas de todo lo que vendría después. Nacido en Moscú en 1821, creció en los terrenos de un hospital para pobres donde su padre trabajaba como médico. Desde su ventana, el joven Fyodor observaba una interminable procesión de sufrimiento. Campesinos moribundos de tifus, madres que no podían alimentar a sus hijos, hombres destrozados por la pobreza y el vodka. Su padre, Mijail, era un hombre severo y paranoico, propenso a ataques de ira violentos. Ex cirujano militar, dirigía su casa como un cuartel, exigiendo obediencia absoluta y castigando la más mínima infracción. Los niños vivían con miedo. Aprendieron desde pequeños que la naturaleza humana contiene una capacidad para la crueldad, que quienes deberían protegerte pueden convertirse en tus verdugos. Cuando Fyodor tenía 15 años, su madre murió de tuberculosis. Su padre, ya inestable, cayó en una paranoia alcohólica. 2 años después, ocurrió el suceso que atormentaría a Dostoyevsky por el resto de su vida. Su padre fue encontrado muerto en su finca, probablemente asesinado por sus propios siervos, quienes habían sufrido años de abuso. La causa oficial fue apoplejía, pero todos conocían la verdad. Los campesinos finalmente habían contraatacado. Este asesinato planteó a Dostoyevsky una terrible pregunta que lo obsesionaría. ¿Qué hace que la gente común sea capaz de matar? Los siervos no eran monstruos, eran seres humanos sometidos a una presión insoportable. Su padre no era la encarnación del mal, sino un hombre dañado que infligía su daño a otros. No había villanos claros, ni categorías morales simples.
solo humanos atrapados en circunstancias que sacaban a relucir lo peor de sí mismos. Dostoyevski afirmó posteriormente que su epilepsia comenzó el día que se enteró de la muerte de su padre, aunque los médicos ahora creen que probablemente la padeció antes. En cualquier caso, siempre vinculó las convulsiones con ese trauma. La culpa que sentía, quizá por desear inconscientemente la muerte de su padre, quizá por comprender por qué los siervos lo hicieron, afloraría una y otra vez en sus novelas. El parricidio, la culpa, el castigo y la redención se convirtieron en sus grandes temas. Los hermanos huérfanos fueron enviados a la Escuela de Ingeniería Militar de San Petersburgo. Dostoyevski la detestaba. Mientras sus compañeros estudiaban fortificaciones y balística, él leía con voracidad Shakespeare, Schiller, Balzac, Gogol, Homero, la Biblia. La literatura le estaba mostrando algo que la ingeniería no podía, que los seres humanos no son máquinas racionales, sino criaturas de pasión, contradicción y profundidad insondable. El soñador. Tras graduarse, Dostoyevski trabajó solo un año como ingeniero, antes de renunciar para convertirse en escritor. Fue una decisión descabellada. No tenía dinero, ni contactos, ni obras publicadas. En la Rusia de la década de 1840, la literatura estaba dominada por figuras consagradas que escribían para un público aristocrático. Un don nadie, de la nada, casi no tenía posibilidades de triunfar. Pasaba sus días en una diminuta habitación alquilada, viviendo a base de té y pan negro, escribiendo obsesivamente. Por la noche, vagaba por las calles de San Petersburgo, observando cómo se desenvolvía la vida oculta de la ciudad. Veía cosas que la mayoría de la gente ignoraba: las prostitutas temblando en los portales, los borrachos durmiendo en los callejones, los oficinistas corriendo a sus lúgubres apartamentos, toda la vasta maquinaria de sufrimiento que mantenía en funcionamiento la brillante capital. Estos vagabundeos nocturnos le enseñaron algo crucial. El verdadero drama de la existencia humana no ocurría en salones de baile ni en salones de fiestas. Ocurría en las mentes de la gente común que luchaba contra la pobreza, la humillación y los deseos frustrados. Su vida interior era tan rica y compleja como la de cualquier aristócrata, quizás más porque el sufrimiento los obligaba a reflexionar profundamente sobre el significado y el propósito. Su primera novela, Pobres Gentes, narraba la historia del amor imposible de un humilde oficinista por una joven sumida en la pobreza. Escrita como un intercambio epistolar, dio voz a personas que la literatura solía ignorar. Cuando el manuscrito llegó a manos de Vissarion Belinsky, el crítico más influyente de Rusia, se pasó la noche leyéndolo. A la mañana siguiente declaró a Dostoyevski un genio que heredaría el manto de Gogol. El éxito llegó de la noche a la mañana. Dostoyevski tenía 24 años. La élite literaria de San Petersburgo lo acogió con los brazos abiertos, lo invitó a sus salones y lo elogió como la voz de una nueva generación. Durante unos meses embriagadores gozó de gran reconocimiento. Entonces todo se derrumbó. Su segunda novela fue recibida con frialdad. Los críticos que lo habían elogiado ahora se burlaban de él. Los círculos literarios que lo habían recibido con agrado se volvieron despectivos. La personalidad de Dostoyevski no ayudó. Era orgulloso, hipersensible a la crítica y discutidor. Se hacía enemigos con facilidad. Un año después de su triunfo se encontró aislado y los críticos se volvieron contra él con una crueldad que lo impactó. Este patrón se repetiría a lo largo de su vida: éxitos rotundos seguidos de fracasos aplastantes, aceptación seguida de rechazo, esperanza seguida de desesperación. Parecía destinado a experimentar cada emoción al extremo, a vivir perpetuamente al borde de la catástrofe. Pero esta intensidad emocional, esta incapacidad de experimentar la vida con normalidad, era inseparable de su genio. El abismo se abre. Desesperado por recuperar su éxito inicial, Dostoyevski se unió a un grupo de jóvenes intelectuales que se reunían en secreto para debatir sobre política radical. El Círculo Petrashevsky se reunía semanalmente para leer textos occidentales prohibidos, filosofía socialista francesa,
críticas a la autocracia, visiones de sociedades utópicas. En la Rusia zarista, tales discusiones eran una traición. Dostoyevski no era particularmente político. Asistía a las reuniones principalmente por estimulación intelectual, pero estuvo presente cuando un miembro leyó en voz alta la carta prohibida de Belinsky que atacaba a la Iglesia ortodoxa, y había accedido en principio a ayudar a establecer una imprenta ilegal. Estos eran crímenes capitales. El 23 de abril de 1849, a las 4 de la mañana, la policía secreta arrestó a Dostoyevski y a decenas de personas más. Pasó 8 meses en la fortaleza de Pedro y Pablo, aislado en una celda apenas lo suficientemente grande como para acostarse. No se presentaron cargos, no se fijó fecha para el juicio. No tenía ni idea de si sería ejecutado, condenado a cadena perpetua o liberado. La incertidumbre era su propia tortura. Finalmente, en diciembre, los prisioneros fueron llevados a la plaza Semyonovsky para la sentencia. El primer grupo fue atado a postes. El sacerdote les dio la muerte. El pelotón de fusilamiento tomó posición. Dostoyevski, en el segundo grupo, observaba a 9 metros de distancia. Le quedaban quizás 5 minutos antes de su propia ejecución. En esos minutos experimentó algo que lo obsesionaría por el resto de su vida: la condensación de la conciencia que se produce cuando la muerte es segura e inminente. El tiempo se dilató. Cada segundo contenía infinitos. Vio con absoluta claridad lo preciosa que era la existencia, cómo cada momento de vida, incluso los momentos de sufrimiento, era infinitamente valioso comparado con la inexistencia. Entonces llegó el último indulto. El zar, en su misericordia, les había conmutado la pena. En lugar de la muerte cumplirían trabajos forzados en Siberia. Algunos prisioneros se desplomaron. Uno enloqueció al instante, incapaz de procesar el vaivén de la muerte a la vida. Dostoyevski sintió algo más. Una extraña euforia se mezclaba con su alivio. Le habían concedido una segunda vida, una resurrección. A partir de ese momento todo sería tiempo extra, un regalo. Juró no desperdiciar nada, vivir con intensidad, para justificar este milagroso indulto. Pero primero llegó Siberia. La casa de los muertos. Navidad de 1849. Dostoyevski llegó al campo de prisioneros de Omsk tras un viaje de un mes encadenado a través de páramos helados. Pasaría allí los siguientes 4 años, y luego otros 5 años de servicio militar obligatorio en una guarnición remota. Casi una década borrada de su vida. La prisión era peor de lo que imaginaba. 250 convictos, la mayoría asesinos y criminales violentos, hacinados en barracones construidos para la mitad de esa cantidad. El trabajo era agotador: acarrear ladrillos, triturar alabastro, palear nieve. Los guardias eran sádicos que infligían castigos por diversión. La comida era apenas comestible. Las enfermedades se propagaban constantemente por el espacio abarrotado. Pero el sufrimiento físico no fue lo que destruyó a Dostoyevski. Fue la realidad social. Como aristócrata culto, era odiado por los delincuentes comunes que constituían la mayor parte de la población carcelaria. Lo veían como un forastero, un caballero que no encajaba. Le robaban, lo amenazaban y se burlaban de él constantemente. Pasó 4 años rodeado de gente, pero completamente solo, incapaz de encontrar conexión ni compasión. Esta intimidad forzada con asesinos y ladrones le enseñó algo que moldearía fundamentalmente su ficción. No eran monstruos, eran humanos, complejos, contradictorios, capaces tanto de brutalidad como de ternura. Un hombre que había asesinado a su esposa podía llorar con una canción triste. Un ladrón podía arriesgarse a ser castigado para ayudar a un prisionero enfermo. No había una línea clara entre el criminal y el virtuoso. Dadas las circunstancias adecuadas, cualquiera podía matar. En otras circunstancias, estos asesinos podrían haber sido hombres decentes. Mantenía un cuaderno secreto donde documentaba los patrones de habla, los gestos y las historias de sus compañeros de prisión. Estas observaciones se transformarían posteriormente en notas desde una casa muerta, sus memorias de la vida en prisión. Pero lo más importante es que le proporcionaron una visión de la mente criminal
que utilizaría en Crimen y Castigo, y Los hermanos Karamazov. Las convulsiones epilépticas empeoraron en prisión. Cada pocas semanas, a veces con mayor frecuencia, sentía acercarse el aura, un olor extraño, una sensación de irrealidad, y luego la convulsión misma. Durante unos segundos, antes de perder la consciencia, experimentó lo que él llamaba un momento de armonía absoluta, una sensación de que todas las contradicciones se resolvían, de que lo comprendía todo, de que el universo era perfecto tal como era. Luego vinieron las convulsiones, la amnesia temporal, la depresión aplastante que siguió durante días. Estas convulsiones lo aterrorizaban, pero también lo fascinaban. En ese momento previo a la convulsión tocó algo más allá de la consciencia normal. ¿Se trataba de una revelación divina o de un fallo neurológico? Nunca resolvió la cuestión, y esta ambigüedad aparece a lo largo de sus novelas, con personajes que experimentan momentos trascendentales que podrían ser gracia o locura. En 1854, Dostoyevski cumplió su condena. Salió de prisión físicamente dañado, epiléptico, prematuramente envejecido y psicológicamente marcado. Había ingresado a los 28 años, vibrante y ambicioso. Salió a los 33, habiendo perdido la plenitud de su vida creativa. El mundo literario ruso había seguido adelante sin él, asumiéndolo muerto o irrelevante. Pero había ganado algo irreemplazable. Había visto a la naturaleza humana despojada de sus pretensiones sociales. Había vivido entre personas sin nada que perder. Había experimentado un sufrimiento que desvaneció sus ilusiones. El conocimiento que trajo de esa oscuridad haría que todo lo que escribiera después resonara con una autenticidad terrible. El matrimonio y las revistas. Dostoyevski regresó de Siberia decidido a reconstruir su carrera. Le prohibieron vivir en Moscú o San Petersburgo y lo exiliaron al servicio militar remoto. Pero pudo volver a escribir, y escribió con furia, con desesperación, intentando recuperar el tiempo perdido. Sus primeras obras post-siberianas tuvieron un éxito modesto. La Casa de los Muertos, sus memorias de prisión, les recordó a los lectores su existencia. Los insultados y heridos, una novela melodramática sobre inocentes que sufren, generó una buena recaudación. Pero estas no eran las obras que soñaba con crear. La presión financiera lo obligó a realizar trabajos de baja calidad, publicando novelas por entregas antes de haberlas concebido completamente, escribiendo para cumplir con los plazos de entrega de las revistas en lugar de los estándares artísticos. Luego llegó el matrimonio. María Isaeva era una viuda a quien conoció durante el servicio militar. Era hermosa, inestable, posiblemente tuberculosa. Dostoyevski se enamoró perdidamente a pesar de, o quizás debido a, la imposibilidad de la situación. Ella ya estaba enamorada de un hombre más joven, un maestro de escuela con mejores perspectivas. Pero cuando su amante se fue, se casó con Dostoyevski, quien no tenía nada que ofrecer excepto una devoción obsesiva. El matrimonio fue catastrófico. María era mentalmente inestable, posiblemente bipolar, oscilando entre el afecto maníaco y la crueldad fría. Parecía despreciar a Dostoyevski, aunque se aferraba a él económicamente. Discutían constantemente. Su salud se deterioró constantemente. La tuberculosis la consumió lentamente durante 7 años, mientras Dostoyevski observaba impotente, mientras su epilepsia empeoraba por el estrés. Mientras tanto, su hermano Mijaíl, su mejor amigo y compañero intelectual, agonizaba de una enfermedad hepática. Los dos hermanos habían lanzado juntos una revista literaria, Vremya, que tuvo un breve éxito antes de que la censura gubernamental la cerrara por un artículo malinterpretado sobre el levantamiento polaco. Su segunda revista, Epoka, tuvo dificultades desde el principio, perdiendo dinero a un ritmo mayor que el de los suscriptores. En 1864, María y Mijaíl fallecieron con pocos meses de diferencia. Dostoyevski se encontró solo, abrumado por el dolor, cargado con las deudas de su hermano además de las suyas, responsable de la viuda y los hijos de éste. La revista quebró.
Los acreedores lo rondaban. Tenía 43 años, sin nada, menos que nada, ahogado en obligaciones que no podía cumplir. Este fue el punto más bajo. Pero desde allí surgió el gran avance. El hombre del metro. A principios de 1864, mientras su esposa y su hermano agonizaban, Dostoyevski escribió una novela corta que cambiaría el rumbo de la literatura. Notas del subsuelo presentó a un narrador sin parangón, con ningún otro de la ficción, un personaje amargado, contradictorio, que se odiaba a sí mismo, y de una sinceridad total e inquietante sobre su propia psicología. El hombre del subsuelo es un funcionario jubilado que vive aislado y escribe notas que son a partes iguales confesión y tratado filosófico. Es la encarnación del rencor, la perversidad personificada. Se describe a sí mismo como enfermo, rencoroso y poco atractivo, pero también es asombrosamente inteligente. Ve más allá de todas las mentiras cómodas que la gente se dice a sí misma sobre la naturaleza humana. La declaración inicial de la novela se convirtió en una de las líneas más famosas de la literatura rusa. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre rencoroso. Soy un hombre poco atractivo. Pero la verdadera perspicacia del hombre del subsuelo es más inquietante que su autodesprecio. Argumenta contra la filosofía racionalista que dominaba su época, la creencia de que los humanos son seres fundamentalmente razonables, que, con una educación y estructuras sociales adecuadas, elegirán naturalmente lo que les conviene. Él considera esto un disparate. Los seres humanos, insiste, somos fundamentalmente irracionales. A menudo deseamos lo que nos perjudica. Elegimos deliberadamente en contra de nuestros propios intereses solo para demostrar nuestra libertad. Preferimos sufrir antes que aceptar que somos máquinas predecibles y programables. Si les damos a las personas el paraíso, la felicidad perfecta, lo destruirán por aburrimiento solo para sentir algo real. El hombre a veces está extraordinaria y apasionadamente enamorado del sufrimiento, escribe el hombre del subsuelo. Para Dostoyevski, esto no era filosofía abstracta. Escribía desde el conocimiento directo, desde sus propios patrones autodestructivos, desde su incapacidad para aceptar la felicidad incluso cuando se le ofrecía. La segunda parte de la novela narra una historia del pasado del hombre del subsuelo. Se cuela en la cena de despedida de un antiguo compañero de clase, desesperado por conectar con alguien. Todos lo desprecian, se emborracha, hace el ridículo y lo sigue a un burdel donde conoce a una joven prostituta llamada Laisa. Lo que sucede a continuación es psicológicamente brutal. El hombre del subsuelo, humillado y furioso, se venga de Liza pintando una imagen horrorosa de su futuro. Muriendo de enfermedad, arrojada a una zanja, olvidada. La destroza emocionalmente y luego se ofrece como su salvador. Ella cae en la trampa y aparece en su apartamento días después buscando ayuda. Pero cuando llega, el hombre del subsuelo está en medio de una humillante discusión con su sirviente por una deuda. Liza presencia su degradación. Él no lo soporta. En lugar de ayudarla, despotrica contra sí mismo. La destroza verbalmente y luego le obliga a pagar como si fuera una prostituta más. Ella huye. Él la persigue pero no la encuentra. Se siente aliviado de que se haya ido, pero devastado por la pérdida. Esta escena captura algo que Dostoyevski entendía profundamente. ¿Cómo dañamos más a quienes nos ven más claramente? ¿Cómo la intimidad nos aterroriza precisamente porque nos hace vulnerables? ¿Cómo saboteamos la conexión porque aceptar el amor requiere aceptar que somos dignos de amor? Notas del subsuelo no fue popular cuando se publicó. Los lectores la encontraron demasiado oscura, demasiado incómoda. Pero marcó el surgimiento de la voz madura de Dostoyevski. Todas sus obras maestras posteriores se basarían en esta base: la profundidad psicológica, el cuestionamiento filosófico, la negativa a ofrecer respuestas fáciles o certeza moral. El hombre del subsuelo representaba un nuevo tipo de personaje, el antihéroe que no es noble ni admirable, sino absolutamente humano en sus contradicciones y fracasos.
Todos los personajes que Dostoyevski escribió posteriormente llevarían algún rastro del ADN del hombre del subsuelo. Esa capacidad de autoconciencia combinada con la autodestrucción, esa terrible lucidez sobre los propios peores impulsos. El jugador, agobiado por las deudas tras la muerte de su hermano, Dostoyevski huyó de Rusia en 1865. Los acreedores no pudieron perseguirlo en el extranjero. Se fue a Wiesbaden, una ciudad balneario alemana famosa por su casino. Se prometió a sí mismo que escribiría, se recuperaría económicamente y regresaría a casa con éxito. En cambio, descubrió la ruleta. La adicción al juego que se apoderó de Dostoyevski era absoluta. Entraba al casino con la intención de jugar de forma conservadora, de ganar una cantidad modesta y luego parar. En cuestión de horas lo había perdido todo. Empeñaba su reloj, su abrigo, todo lo que tenía, para volver a la mesa. Ganaba, sentía la euforia de la victoria y de inmediato lo volvía a apostar todo y perdía. Entonces escribía cartas desesperadas a sus amigos pidiendo dinero, prometiéndoles que era la última vez, que por favor enviaran todo lo que pudieran. Las cartas que escribió durante sus años de juego son una lectura dolorosa. Están llenas de autodesprecio, vergüenza y promesas que sabía que no cumpliría. «Soy una criatura despreciable y repugnante», le escribió a la viuda de su hermano tras perder dinero destinado a sus hijos. Sin embargo, semanas después, volvería a las mesas. ¿Qué impulsaba esta compulsión? El propio Dostoyevski luchaba por comprenderla. La adicción no era realmente una cuestión de dinero. Cuando ganaba, solo sentía la necesidad de volver a apostar. La pérdida misma se convertía en el objetivo, el castigo que ansiaba inconscientemente, la confirmación de que no valía nada, de que merecía sufrir. Este patrón autodestructivo se asemeja perfectamente a su hombre del subsuelo. El jugador sabe que la casa siempre gana. Las probabilidades están claramente en su contra, pero juega de todos modos, no a pesar de saber que perderá, sino porque perderá. El sufrimiento es la clave. Es una prueba de libertad, una prueba de que no es solo una máquina racional que calcula probabilidades, sino un ser humano capaz de elegir su propia destrucción. Durante una juerga de juego particularmente desesperada en 1866, Dostoyevski hizo una promesa imposible. Un editor depredador le había adelantado dinero. A cambio, Dostoyevski debía entregar una novela antes del 1 de noviembre o perdería los derechos de todas sus obras pasadas y futuras. Con un mes restante y sin páginas escritas, contrató a una taquígrafa llamada Anna Snitkina para que le tomara el dictado. Trabajando contrarreloj, Dostoyevski dictó El jugador en 26 días. La novela es claramente autobiográfica, un retrato de la adicción escrito por un adicto que entiende exactamente qué lo impulsa, pero no puede parar. El protagonista, Alexei, se siente atraído y repelido a la vez por su compulsión al juego y experimenta el casino como un lugar donde las reglas de la vida normal no se aplican, donde todo es posible aunque nada lo sea. Anna Snitkina tenía 20 años. Era práctica, organizada y devota. Se enamoró de Dostoyevski casi al instante, sintiendo más allá de su epilepsia, su pobreza, su edad, tenía 45 años, y su evidente caos personal. Cuando él le propuso matrimonio meses después, ella aceptó al instante. Este segundo matrimonio lo salvó. Donde María había sido inestable y fría, Anna era firme y cálida. Donde María acrecentaba su caos, Anna ponía orden, tomó el control de sus finanzas, negoció con los editores, lo protegió de acreedores y parásitos, impulsó su genio al encargarse de todo lo que su genio no podía manejar, pero no pudo curar su adicción al juego. Durante los primeros 4 años de su matrimonio, Dostoyevski continuó con su patrón destructivo. Viajaban al extranjero, aparentemente por su salud y su tratamiento para la epilepsia, pero en realidad para que él pudiera acceder a casinos prohibidos para los súbditos rusos en Rusia. Anna observaba con impotencia cómo él jugaba el dinero del alquiler, la ropa del bebé y cualquier cosa que pudiera empeñar. El patrón finalmente se rompió en 1871.
Dostoyevski jugó su última partida de ruleta, lo perdió todo, salió del casino y nunca regresó. Nunca explicó del todo por qué. Quizás tocar fondo demasiadas veces finalmente funcionó. Quizás la paternidad cambió algo. Su hija Sonia había muerto en la infancia, un trauma que devastó a ambos padres. Quizás el miedo a fallarle a otro hijo penetró su compulsión como ninguna otra cosa lo había hecho. O quizás simplemente extrajo todo lo que la adicción tenía para enseñarle. Ahora comprendía la compulsión desde dentro. Había experimentado la lógica del adicto, la psicología del jugador, el patrón de autodestrucción que aparecería en un personaje tras otro en sus novelas restantes. El asesinato y el sueño. Mientras jugaba su futuro en casinos alemanes, Dostoyevski escribía simultáneamente su primera obra maestra indiscutible. Crimen y Castigo se publicó por entregas en 1866, escrita por partes y enviada por correo a la editorial mientras Dostoyevski viajaba por Europa, desesperado por dinero, sufriendo ataques epilépticos y jugando compulsivamente. La novela plantea una pregunta sencilla. ¿Qué se siente realmente al cometer un asesinato? No en abstracto, no como un recurso argumental, sino como una realidad psicológica. ¿Qué ocurre en la mente humana antes, durante y después de quitar una vida deliberadamente? ¿Puede alguien matar y conservar la cordura? ¿Puede justificarlo? ¿Puede sobrevivir a la culpa? El protagonista, Rodion Raskolnikov, es un exalumno que vive en la más absoluta pobreza en una diminuta habitación en San Petersburgo. Es inteligente, orgulloso y aislado. Ha desarrollado una teoría según la cual ciertos individuos excepcionales, como Napoleón, tienen derecho a transgredir la ley moral por motivos superiores. Si matar a una persona despreciable pudiera beneficiar a la humanidad, ¿no estaría justificado? Se obsesiona con una prestamista anciana, una mujer repugnante que explota a los pobres. Se dice a sí mismo que su muerte sería un acto positivo, eliminando un parásito y a la vez dándole dinero para completar su educación y hacer grandes cosas. Es racional, está justificado, es necesario, y luego realmente lo hace. La descripción que Dostoyevski hace del asesinato es de un realismo horroroso. Raskolnikov entra en el apartamento de la prestamista con el corazón palpitante. Cuando ella le da la espalda, él saca el hacha. El primer golpe la deja aturdida. Emite un sonido extraño, entre un jadeo y un gemido. Él golpea una y otra vez, sintiendo cómo el hacha se hundía en su cráneo, viendo la sangre salpicar, experimentando la total desconexión entre su teoría y la realidad de la violencia. Entonces entra su inocente hermana menor. Raskolnikov, presa del pánico, la mata también. Esto no formaba parte del plan. Es injustificable. Acaba de asesinar a una persona inocente sin más razón que la de que ella lo vio. El resto de la novela narra la desintegración de Raskolnikov. Creía ser lo suficientemente fuerte para soportar la culpa. No lo es. El asesinato lo atormenta constantemente. Enferma, con fiebre, delira. Casi confiesa varias veces, pero se detiene en el último momento. Está desesperado por ser atrapado y por escapar a la vez. Se desmorona bajo el peso de lo que ha hecho. El retrato psicológico es tan preciso que resulta inquietante. Dostoyevski comprendía la culpa desde dentro. Había experimentado cómo la conciencia puede torturarte con mayor eficacia que cualquier castigo externo. El sufrimiento de Raskolnikov no es solo el miedo a ser atrapado. Es la imposibilidad fundamental de vivir con lo que ha hecho. La forma en que el asesinato lo ha separado de sí mismo. Lo ha convertido en un extraño para su propia alma. La genialidad de la novela reside en su rechazo a las respuestas fáciles. La teoría de Raskolnikov no es del todo errónea. El prestamista era explotador. Algunas personas contribuyen más a la sociedad que otras. El problema es más profundo. La teoría no tuvo en cuenta la realidad humana de quitar una vida, la imposibilidad psicológica de vivir como un asesino. Frente a Raskolnikov se encuentra Sonia, una joven obligada a prostituirse para mantener a su familia. Es el centro moral de la novela, pero no de una manera convencional. No es pura ni inocente. Vende su cuerpo.
es una pecadora según los cánones ortodoxos. Sin embargo, posee algo de lo que Raskolnikov carece: la capacidad de amar, de sufrir por los demás, de encontrarle sentido al sacrificio. Cuando Raskolnikov finalmente se confiesa con Sonia, ella lo insta a confesarse públicamente, a aceptar el castigo, a redimirse mediante el sufrimiento. Esto es puro Dostoyevski. La redención no se consigue razonando para librarse de la culpa, sino aceptándola plenamente, sufriendo conscientemente y utilizando ese sufrimiento como transformación. El epílogo de la novela es controvertido. Raskolnikov es enviado a un campo de prisioneros siberiano, el mismo campo donde Dostoyevski sobrevivió. Allí, poco a poco, comienza a cambiar. Sonia lo sigue, vive cerca y lo visita cuando se le permite. En sus últimos días en prisión, Raskolnikov toma la Biblia que ella le dejó y comienza a leerla. La resurrección se hace posible, pero solo después de sumergirse por completo en su propia oscuridad. Crimen y castigo causó sensación. Consagró a Dostoyevski como uno de los mejores escritores vivos de Rusia y reivindicó su década perdida. Más importante aún, demostró que la ficción podía ser una forma de investigación psicológica y filosófica tan rigurosa como cualquier tratado académico, que las novelas podían reflexionar mientras contaban historias, que el entretenimiento y la profundidad no eran opuestos. El idiota en Babilonia. Envalentonado por el éxito, Dostoyevski intentó algo casi imposible: una novela protagonizada por un hombre completamente bueno. ¿Qué pasaría si Cristo caminara por la Rusia del siglo XIX?, se preguntó. ¿Qué sería de él? El idiota, publicada entre 1868 y 1869, narra la historia del príncipe Mishkin, un hombre de tal bondad y compasión natural que todos a su alrededor lo tratan como si fuera un deficiente mental, llamándolo el idiota del título. Mishkin acaba de regresar a Rusia tras años en un sanatorio suizo tratando su epilepsia. Es inocente, confiado, incapaz de malicia. Ve el bien en cada persona. Perdona con naturalidad. Es como Cristo sin sermonear ni sermonear. La novela narra su choque con la sociedad petersburguesa, donde su bondad se convierte en una catástrofe. Dos mujeres se enamoran de él: Nastasia Filipovna, una belleza destrozada por el abuso, inestable y autodestructiva, y Aglaya, una joven de familia respetable atraída por la rareza de Mishkin. No puede elegir entre ellas porque siente una compasión infinita por ambas. Su incapacidad para herir a nadie lo lleva a herir a todos. Nastasia Filipovna es una de las creaciones más complejas de Dostoyevski. Un hombre adinerado la ha mantenido como amante desde su infancia, quedando psicológicamente destrozada por el abuso. Es hermosa, pero usa su belleza como arma. Se odia a sí misma y hace que todos a su alrededor sean cómplices de ese odio hacia sí misma. Un hombre adinerado le ofrece matrimonio, seguridad y respetabilidad, pero ella lo sabotea en el altar, escapándose con Rogozhin, un comerciante apasionado y violento obsesionado con ella. Mishkin intenta salvarla, le ofrece aceptación, perdón y amor sin juzgarla, pero su bondad solo empeora las cosas. Ella sabe que lo corromperá, no puede asumir la responsabilidad de destruir a alguien tan puro, así que elige a Rogozhin, tan dañado como ella, quien comprenderá sus impulsos autodestructivos porque los comparte. La novela se encamina hacia la tragedia. La obsesión de Rogozhin por Nastasia se vuelve cada vez más desquiciada. Él y Mishkin forjan una extraña amistad basada en el amor que comparten por ella. Hay una escena en la que Rogozhin considera asesinar a Mishkin, de pie detrás de él con un cuchillo, y luego sufre un ataque epiléptico. Mishkin lo cuida. El momento cristaliza algo que Dostoyevski comprendió: cuán cercanos pueden ser el amor y el asesinato, cómo la misma intensidad que genera devoción puede generar violencia. El clímax es devastador. Rogozhin asesina a Nastasia Filipovna. Cuando Mishkin llega, Rogozhin le muestra el cuerpo, oculto tras una cortina. Pasan la noche juntos junto a su cadáver, Rogozhin, enloquecido por la culpa y el dolor,
y Mishkin intenta consolarlo incluso mientras su mente se fragmenta. A la mañana siguiente, Mishkin ha retrocedido por completo, regresando al estado de idiotez del que había escapado años atrás. La bondad lo ha destruido. El idiota es la novela más personal de Dostoyevski. La epilepsia del príncipe Mishkin se describe con precisión médica. El aura antes de las convulsiones, el momento de paz trascendental, la confusión postictal. Estas son las propias experiencias de Dostoyevski, transferidas a su protagonista. Pero más que eso, Mishkin representa la fantasía de Dostoyevski de quién podría haber sido sin sufrimiento, sin prisión, sin la oscuridad que marcó su vida. La novela también es una reflexión sostenida sobre lo que significa ser bueno en un mundo corrupto. La bondad de Mishkin no redime a nadie, empeora las cosas. Los demás personajes no soportan ser vistos con tanta compasión. Expone sus propios defectos con demasiada claridad. Necesitan que Mishkin fracase porque su éxito demostraría que sus vidas se basan en mentiras y compromisos que no pueden afrontar. La trágica conclusión sugiere la intuición más oscura de Dostoyevski. La bondad genuina puede ser incompatible con la supervivencia en un mundo caído. Funcionar en sociedad requiere cierta dureza, la disposición a infligir daño, a protegerse a costa de los demás. La compasión perfecta se convierte en la vulnerabilidad perfecta. El hombre verdaderamente bueno será destruido por un mundo que no tolera su bondad. Los demonios entre nosotros. En 1869, un crimen impactante conmovió a Rusia. Un estudiante llamado Iván Ivanov fue asesinado por miembros de una célula revolucionaria de la que había intentado escapar. El líder de la célula, Sergei Nechayev, ordenó la ejecución y participó personalmente en ella. El asesinato fue particularmente brutal. Ivanov fue atraído a un parque remoto, estrangulado, fusilado, lastrado con ladrillos y arrojado a un estanque. Cuando se desenmascaró la trama y arrestaron a los conspiradores, su juicio reveló algo que perturbó profundamente a la sociedad rusa. No se trataba de campesinos desesperados ni delincuentes empedernidos. Eran jóvenes educados de familias decentes, contagiados por la ideología revolucionaria, hasta el punto de que el asesinato parecía no solo justificado, sino necesario. Dostoyevski siguió el juicio obsesivamente. Vio en Nechayev algo que reconoció de su propia juventud: la seducción de las ideas radicales, la creencia de que el fin justifica cualquier medio, la convicción de que la destrucción es necesaria para la creación. Pero Siberia había curado a Dostoyevski de tales ideas, al ver en qué se convierten los humanos cuando la ideología se impone a la conciencia. Decidió escribir una novela sobre esto, pero no una simple condena del radicalismo. Quería comprender la psicología de la revolución, analizar cómo las personas inteligentes se convencen de que el asesinato es moral, cómo las mejores intenciones pueden producir los peores resultados. Demonios, también traducido como Los poseídos o los diablos, se publicó en 1872. Es una extensa obra coral ambientada en un pueblo de provincia ruso, infiltrado por una célula revolucionaria. El líder nominal es Piotr Verhovensky, basado directamente en Nechayev, un manipulador que utiliza a las personas como herramientas y las desecha cuando ya no son útiles. Pero el verdadero centro de la novela es Nikolai Stavrogin, uno de los personajes más enigmáticos de toda la literatura. Stavrogin es bello, aristocrático, inteligente y carismático. Todos se sienten atraídos por él. Los demás personajes orbitan a su alrededor como lunas alrededor de un planeta. Pero Stavrogin es hueco. Ha experimentado con todos los sistemas de creencias y los ha encontrado igualmente carentes de sentido. Ha cometido actos terribles, posiblemente incluyendo la violación de una niña, y no ha sentido nada. Está más allá de la culpa, porque no le importa nada. Stavrogin representa al nihilista definitivo, alguien que ha trascendido todos los valores y no ha encontrado nada tras ellos. Es lo que sucede cuando la inteligencia no se ve templada por el sufrimiento, cuando la conciencia se desarrolla sin consciencia. Otros personajes proyectan en él sus propias ideologías,
viéndolo como el líder que necesitan. Pero Stavrogin no cree en nada, no desea nada, no siente nada. La trama de la novela involucra conspiraciones, traiciones, asesinatos, un pueblo sumido en el caos mientras la ideología revolucionaria choca con la naturaleza humana. Pero el verdadero horror es filosófico. Dostoyevski muestra lo que sucede cuando Dios muere, cuando los valores tradicionales se desmoronan, cuando solo la razón guía la acción. Sin un significado trascendente, argumenta, todo se vuelve permitido. Si no hay justicia suprema, ni juicio final, ni orden moral cósmico, ¿por qué no asesinar? ¿Por qué no usar a las personas como medios para fines políticos? ¿Por qué no quemar el mundo para construir algo nuevo sobre sus cenizas? Los revolucionarios de demonios creen sinceramente que están creando un mundo mejor. Están dispuestos a matar por ello. Pero Dostoyevski muestra cómo su ideología les exige ignorar la realidad humana concreta en favor de principios abstractos. El sufrimiento individual de las personas reales se vuelve irrelevante comparado con la felicidad futura de la humanidad en su conjunto. Esta es la novela más política de Dostoyevski, su confrontación directa con las ideologías radicales que amenazaban con desgarrar a Rusia. Había visto estas ideas de cerca en su juventud, comprendió su atractivo, percibió su poder seductor, pero también había aprendido a dónde conducen, al campo de prisioneros, al campo de ejecución, a montañas de cadáveres justificados por bellas teorías. Sin embargo, Demonios no es simple propaganda conservadora. Dostoyevski demuestra que la generación anterior, con sus concesiones e hipocresías, creó las condiciones para la revuelta radical. El sistema es corrupto, anquilosado e injusto. Los revolucionarios responden a problemas reales. Sus métodos son monstruosos, pero su ira está justificada. La novela no ofrece una solución política, en cambio, insiste en que los problemas políticos son, en última instancia, problemas espirituales. Una sociedad que pierde la conexión con el significado trascendente producirá monstruos, independientemente de su estructura política. Los demonios del título no son solo los revolucionarios. Son el vacío espiritual que hace que la revolución parezca la única solución. El Gran Inquisidor. A mediados de la década de 1870, Dostoyevski había logrado algo excepcional: éxito comercial combinado con el respeto de la crítica. Sus novelas se vendieron ampliamente. Fue reconocido como uno de los grandes escritores rusos. Podía mantener a su familia, pagar sus deudas y escribir sin la presión de una fecha límite desesperada. Pero su mayor obra aún estaba por venir: Los hermanos Karamazov, publicada entre 1879 y 1880, fue concebida como la primera parte de un vasto proyecto de varios volúmenes sobre el estado espiritual de Rusia. Dostoyevski falleció antes de poder escribir el segundo volumen, pero el primero se erige como su obra maestra, la culminación de todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana, la psicología, la filosofía y la fe. La trama de la novela se estructura como una novela de misterio. Fyodor Karamazov, un rico terrateniente, es asesinado. Sus 3 hijos legítimos y 1 ilegítimo son sospechosos. Pero la investigación del asesinato es en realidad una excusa para que Dostoyevski explore las preguntas más profundas que el ser humano puede plantearse. ¿Existe Dios? Si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Podemos amar al prójimo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa ser bueno? Los 3 hermanos legítimos representan 3 enfoques de la existencia. Dmitri es puro pasional, vive a través de sus sentidos, impulsivo, violento, generoso, capaz tanto de nobleza como de bajeza. Iván es puro intelecto, un ateo brillante que ha llegado al nihilismo por razonamiento. Alyosha es la fe personificada, un monje novicio, gentil y amoroso, que intenta vivir según las enseñanzas de Cristo. El padre que comparten es un bufón y un monstruo, codicioso, lujurioso, cruel, pero de alguna manera digno de lástima en su degradación. Cuando es asesinado, la pregunta de quién lo mató se convierte en una pregunta sobre responsabilidad y culpa. Dmitri tenía motivo y oportunidad.
Las ideas de Iván proporcionaron justificación. Alyosha no logró evitarlo. ¿Son todos culpables de diferentes maneras? Pero el verdadero clímax de la novela llega a mitad de camino, en un capítulo titulado El Gran Inquisidor. Iván, el hermano ateo, le cuenta a Alyosha una historia imaginada, un poema sobre el regreso de Cristo durante la Inquisición española. Cristo se aparece en Sevilla, donde la Inquisición quema herejes, realiza milagros. El pueblo lo reconoce, pero el gran inquisidor, un cardenal de 90 años, lo hace arrestar. Esa noche, el inquisidor visita a Cristo en su celda para una conversación que en realidad es un monólogo. Cristo nunca habla. El inquisidor explica por qué Cristo debe ser quemado mañana. Cuando Cristo vino por primera vez, ofreció a la humanidad libertad. Libertad para elegir el bien o el mal, para aceptar o rechazar a Dios, para asumir la responsabilidad de su propia salvación. Pero la humanidad no quiere libertad. La libertad es una carga demasiado pesada. La gente quiere seguridad, certeza, autoridad. Quiere que se le diga qué hacer. La Iglesia lo entendió. Corrigió el error de Cristo. Les dio a las personas lo que realmente necesitaban: misterio, milagro y autoridad. Les dio significado, estructura y propósito. Sí, les exigió renunciar a la libertad. Pero eso es lo que quieren renunciar. El discurso del inquisidor es uno de los desafíos más poderosos al cristianismo jamás escritos, y resulta aún más inquietante porque no es del todo erróneo. Dostoyevski sabía por experiencia propia lo pesada que es la libertad, cómo a menudo preferimos la esclavitud al terror de la verdadera elección, lo fácil que es ceder la responsabilidad a la autoridad. Pero la respuesta de Cristo es aún más poderosa. No dice nada. Simplemente besa al viejo inquisidor en sus labios exangües y se va. El beso quema. Es un acto de amor puro, entregado libremente, sin esperar nada, cambiándolo todo. El inquisidor abre la puerta de la celda y deja ir a Cristo. Este capítulo cristaliza la fe madura de Dostoyevski. No ofrece pruebas de la existencia de Dios ni argumentos lógicos a favor del cristianismo. Muestra que la fe es una elección que exige aceptar la terrible carga de la libertad, aceptar que el amor implica riesgo, que el significado nos exige actuar sin certeza. El final de la novela gira en torno al juicio de Dmitri por el asesinato de su padre. Es inocente del asesinato, pero culpable de desearlo, culpable del odio que posibilitó el asesinato. Se revela quién es el verdadero asesino, pero esta revelación apenas cambia nada. La culpa es más compleja que quién asestó el golpe. Dostoyevski deja las preguntas principales sin resolver. Iván sufre una crisis psicológica, atormentado por alucinaciones diabólicas. Dmitri es condenado y sentenciado a Siberia, pero planea escapar a Estados Unidos. Alyosha se queda, intentando vivir del amor en un mundo que parece castigarlo. La escena final de la novela muestra a Alyosha hablando con un grupo de chicos en el funeral de un niño que todos conocieron. Les pide que recuerden este momento, que recuerden lo bien que sintieron, que dejen que ese recuerdo los guíe en la oscuridad que vendrá. Es el mensaje de Dostoyevski, destilado en su esencia. El recuerdo de la bondad puede sostenernos en el sufrimiento. El amor es real incluso cuando parece derrotado, y la esperanza es posible incluso ante la muerte. La muerte del profeta. Dostoyevski falleció el 28 de enero de 1881, pocos meses después de terminar Los hermanos Karamazov. La causa fue una hemorragia pulmonar, probablemente relacionada con su enfisema. Tenía 59 años. El funeral conmocionó a todos. 30.000 personas siguieron el ataúd por las calles heladas de San Petersburgo. Fue la mayor manifestación pública que la ciudad había visto jamás, incluso mayor que los funerales de generales o príncipes. Obreros y aristócratas caminaron juntos. Estudiantes cargaron el ataúd. La presencia policial era enorme, preocupada por la posibilidad de que la multitud se volviera política. ¿A qué se debía semejante efusión? Dostoyevski había dado voz a algo que sus lectores reconocían, pero no podían expresar: el dolor de la conciencia moderna, la carga de la libertad,
el coste psicológico de vivir en un mundo donde Dios moría y nada lo había reemplazado. Sus novelas perturbaban y consolaban a la vez. Mostraban a los lectores sus peores impulsos, su capacidad para la crueldad y el autoengaño, pero también insistían en que el sufrimiento tiene sentido, que la conciencia vale su precio, que el amor sigue siendo posible incluso en las circunstancias más oscuras. Dejó 8 novelas importantes, numerosos relatos y miles de páginas de periodismo. Pero más que sus obras específicas, dejó una nueva forma de escribir sobre la psicología humana. Antes de Dostoyevski, las novelas generalmente presentaban personajes coherentes y cognoscibles. Después de él, los personajes podían ser contradictorios, autodivididos, incognoscibles incluso para ellos mismos. Comprendió lo que Freud teorizaría más tarde, que no somos seres unificados, sino campos de batalla donde múltiples fuerzas luchan por el control. La conciencia y la inconsciencia, la razón y la pasión, el bien y el mal, coexisten en cada persona. La tensión entre ellos crea el drama de la existencia humana. Su influencia en la literatura posterior es inmensurable debido a su gran amplitud. Todo novelista psicológico tiene una deuda con él. Todo escritor que intenta captar la complejidad de la conciencia trabaja en el territorio que él trazó. Kafka, Camus, Faulkner, Morrison, todos descienden de Dostoyevski. Pero su legado trasciende la literatura. Planteó preguntas que siguen siendo urgentes. ¿Cómo vivimos sin certeza? ¿Qué da sentido a la vida en un universo sin Dios? ¿Podemos amar a nuestro prójimo cuando hacerlo requiere un sacrificio tan costoso? ¿Cómo soportamos la carga de la libertad sin derrumbarnos bajo su peso? No ofreció respuestas fáciles. Su fe, ganada con esfuerzo tras décadas de duda y sufrimiento, nunca fue sencilla ni cómoda. Creía en Dios, pero comprendía el atractivo del ateísmo. Creía en la bondad, pero reconocía la realidad del mal. Creía en el amor, pero sabía cómo lo usamos para herirnos mutuamente. Sus novelas son difíciles, exigentes, agotadoras. Obligan al lector a pensar y sentir simultáneamente, a conectar con las ideas mientras experimenta emociones crudas. Se niegan a consolar o tranquilizar. Insisten en que la vida es trágica y hermosa, que el sufrimiento es real y significativo, que la conciencia es a la vez una maldición y un regalo. Dostoyevski se adentró en profundidades psicológicas que la mayoría de la gente solo vislumbra en pesadillas. Exploró la mente del criminal, la compulsión del adicto, el vacío del nihilista, la certeza del fanático. Fue a estos lugares no como observador, sino como participante, experimentándolos desde dentro, y luego regresó con mapas de territorios que la mayoría de nosotros nunca visitaremos, pero que todos llevamos dentro. El genio que descendió a la oscuridad del alma humana nos dejó su mensaje más importante. La oscuridad es real, pero no lo es todo. Bajo la crueldad, el sufrimiento, la aparente falta de sentido, algo más persiste. Llámalo amor, llámalo conciencia, llámalo chispa divina. Como sea que lo llamemos, nos hace humanos, hace que la vida valga la pena y sobrevive incluso cuando todo lo demás se consume. Ese conocimiento adquirido a un precio personal terrible, plasmado en novelas que aún perturban e iluminan más de un siglo después, es el legado de Dostoyevski. Nos mostró lo peor de lo que somos capaces e insistió en que somos capaces de más. Descendió a los infiernos y regresó con un mensaje. Incluso allí, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza sigue siendo posible.